La amante de mi esposo me rapó el cabello y me expulsó de mi propia casa. No eres bienvenida aquí. Tu marido prefiere mujeres bonitas. Me quedé bajo la lluvia, expuesta y humillada. Un hombre, empapado, intentaba proteger a un cachorrito. Le di mi paraguas mientras mi cabeza calva se empapaba. Minutos después, una limusina negra se detuvo. El hombre abrió la puerta y dijo solo una frase. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Clarissa y tengo 61 años. Nunca pensé que a esta edad tendría que empezar de nuevo, pero la vida tiene maneras crueles de enseñarnos que nunca es tarde para que todo se desmorone. Era el 12 de septiembre cuando mi mundo se hizo pedazos. 35 años de matrimonio con Fernando se evaporaron en una tarde lluviosa. No fue una pelea, no fue una discusión acalorada. Fue algo mucho peor. Fue la indiferencia más fría que jamás había sentido. Llegué a casa después de hacer las compras, cargando las bolsas como había hecho miles de veces antes. La casa en Maple Street, 847, había sido nuestro refugio durante décadas. Había plantado las rosas del jardín con mis propias manos. Había elegido cada mueble de la sala. Había llenado cada rincón con recuerdos de una vida que creía sólida. Pero cuando abrí la puerta, el aire se sentía diferente. Había un perfume dulce y empalagoso que no reconocía, mezclado con el aroma familiar de café que siempre flotaba en nuestra cocina. Dejé las bolsas en el suelo y caminé hacia la sala, donde escuché voces. Fernando estaba sentado en nuestro sofá de cuero marrón, el mismo donde habíamos visto 1000 películas juntos. Pero no estaba solo. A su lado, acurrucada contra él como si fuera la dueña del lugar, había una mujer joven, muy joven. «Ah, llegaste», dijo Fernando sin siquiera mirarme, como si fuera una vecina molesta que había tocado el timbre. La mujer levantó la vista. Tenía el cabello rubio perfectamente ondulado, los labios pintados de un rojo brillante, y unos ojos verdes que me miraron con una mezcla de diversión y desprecio. No podía tener más de 35 años. «Tú debes ser Clarissa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Michelle. Fernando me ha hablado mucho de ti». Mi corazón empezó a latir más fuerte, no porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque lo entendía perfectamente. Esta no era la primera vez que Fernando me engañaba, pero sí era la primera vez que traía a su amante a nuestra casa. «Fernando», dije, manteniendo la voz calmada, aunque por dentro se desataba una tormenta. «¿Podemos hablar en privado?» Michelle soltó una risita musical, como si hubiera dicho algo gracioso. «Oh, no hay secretos aquí, querida. Fernando y yo ya no nos escondemos». Se levantó del sofá con movimientos felinos y pude ver que llevaba puesto uno de mis vestidos. Mi vestido azul favorito, el que había comprado para nuestro último aniversario. Le quedaba mejor que a mí, y eso dolía más que cualquier palabra que pudiera decirme. «De hecho», continuó Michelle, caminando hacia mí con esa sonrisa cruel todavía pegada en su rostro, «creo que es hora de que tengamos una conversación muy necesaria». Fernando seguía sin mirarme. Tenía los ojos fijos en la televisión, como si lo que estaba a punto de suceder no fuera asunto suyo. En ese momento supe que el hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida ya no existía. En su lugar había quedado solo un cobarde. «Esta es mi casa ahora», dijo Michelle, parándose tan cerca de mí que pude oler su perfume caro mezclado con el champú que usaba. «Fernando prefiere las mujeres hermosas, ¿sabes? Las que cuidan su apariencia, las que no se han dejado ir». Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero mantuve la compostura. A los 61 años había aprendido que la dignidad era lo único que nadie podía quitarme. O eso pensaba. «Pero hay algo que me molesta», continuó Michelle, y vi algo peligroso brillar en sus ojos. «Tu cabello es tan anticuado, tan poco atractivo». Antes de que pudiera reaccionar, Michelle agarró un mechón de mi cabello gris. No era abundante como cuando era joven, pero era mío, era parte de quién era yo. «Creo que necesitas un cambio de imagen», susurró.
y entonces sacó algo de su bolso, unas tijeras, grandes, brillantes, afiladas. Michelle, no, fue lo único que alcancé a decir antes de que el primer mechón cayera al suelo de madera que había encerado esa misma mañana. Fernando no se movió. Ni siquiera volvió la cabeza cuando escuchó mis gritos sofocados. Michelle siguió cortando, con movimientos rápidos y brutales, hasta que no quedó nada más que parches desiguales en mi cuero cabelludo. «Ahí está», dijo, dando un paso atrás para admirar su obra. «Mucho mejor, ahora puedes irte, no eres bienvenida aquí». Me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, calva, humillada, rota. Las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaron, pero no hice ruido. No le daría esa satisfacción. Tomé mi bolso, que había quedado junto a las bolsas de compras que nunca llegué a guardar. No tenía a dónde ir, no tenía plan. Solo sabía que no podía quedarme un minuto más en ese lugar que ya no era mi hogar. La lluvia había comenzado a caer cuando salí de la casa. No era una llovizna suave, era una tormenta torrencial que empapó mi ropa en segundos. El agua fría me golpeaba la cabeza descubierta, y cada gota era como una pequeña bofetada que me recordaba lo que acababa de perder. Caminé sin dirección por las calles de mi barrio, pasando por casas donde vivían personas que había conocido durante décadas. Personas que probablemente mañana se enterarían de lo que había pasado y me mirarían con lástima. Esa idea me resultaba casi tan insoportable como la traición misma. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la calle principal, bajo la luz amarillenta de un farol que parpadeaba, había un hombre mayor arrodillado en el asfalto mojado. Tenía el cabello blanco completamente empapado y sus ropas caras estaban manchadas de lodo. En sus brazos sostenía algo pequeño y tembloroso, un cachorro. No podía tener más de unas pocas semanas y estaba tan mojado y asustado como yo. El hombre lo protegía de la lluvia con su propio cuerpo, susurrándole palabras suaves que no pude escuchar por el ruido de la tormenta. Me acerqué sin pensar. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la humillación, ver a ese animal indefenso despertó algo en mí que la crueldad de Michelle no había logrado destruir. «¿Está bien?», pregunté, teniendo que alzar la voz por el ruido de la lluvia. El hombre levantó la vista. Tenía unos ojos grises profundos, llenos de una gentileza que hacía tiempo no veía. Su rostro mostraba las líneas de alguien que había vivido mucho, pero no había perdido la compasión. «Lo encontré abandonado», dijo, y su voz tenía un acento suave que no pude identificar. «Está herido en una pata». Sin dudarlo, abrí mi paraguas azul. Era lo único que tenía para ofrecer en ese momento, pero se lo di de inmediato. El hombre y el cachorro lo necesitaban más que yo. «Tómelo», le dije. «Yo ya estoy empapada». Él me miró con sorpresa, como si no pudiera creer que una mujer en mi estado, calva, llorosa, obviamente en crisis, estuviera pensando en ayudar a un extraño. «No puedo aceptar esto, señora». «¿Usted?» «Insisto», lo interrumpí. «Ese pequeño necesita mantenerse seco». Durante unos segundos nos quedamos allí, bajo la lluvia, mirándose a los ojos. Había algo en su expresión que no pude descifrar. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. Como si estuviera viendo algo en mí que yo misma había olvidado que existía. Una limusina negra se detuvo frente a nosotros. El hombre abrió la puerta y me miró con esos ojos que parecían conocer todos mis dolores. «Señora, permítame corresponder su gentileza». La limusina se alejó en la noche, dejándome parada en la acera con más preguntas que respuestas. El hombre de ojos grises había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, pero no antes de asegurarme que el cachorro estaría bien. Me había dado una tarjeta, pero la lluvia la había empapado tanto que la tinta se había corrido. Lo único que pude distinguir antes de que se desintegrara completamente era un nombre: Rubén. Caminé durante horas bajo la lluvia hasta que encontré el letrero de neón de la pensión Rosa de los Vientos. No era exactamente el tipo de lugar donde había imaginado que pasaría mis noches,
pero con solo $200 en efectivo en mi bolso, no tenía muchas opciones. La recepcionista era una mujer de mediana edad con el cabello teñido de un rojo artificial que no favorecía su piel pálida. Me miró de arriba abajo, deteniéndose notoriamente en mi cabeza rapada, pero no hizo preguntas. Supongo que había visto cosas peores. $45 por noche, dijo sin levantar la vista de su revista. Pago por adelantado. Le entregué el dinero y subí las escaleras que crujían bajo mis pies. El pasillo olía a desinfectante barato y había una luz fluorescente que parpadeaba constantemente, creando sombras que bailaban en las paredes amarillentas. La habitación número 12 era pequeña y espartana. Una cama individual con sábanas que habían visto mejores días, una mesita de noche con una lámpara que apenas funcionaba, y un espejo en la pared que evité mirar. No estaba lista para enfrentarme a mi reflejo otra vez. Me senté en el borde de la cama y por primera vez desde que salí de la casa, permití que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de autocompasión, sino de duelo. Estaba llorando por la muerte de una vida que había creído real, por la pérdida de una identidad que había construido durante décadas, por la traición de un hombre que había prometido amarme en las buenas y en las malas. Pero sobre todo, lloraba por la mujer que había sido esa mañana. Esa mujer que se preocupaba por hacer las compras, que planchaba las camisas de Fernando, que regaba las rosas del jardín todas las tardes. Esa mujer ya no existía. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa cruel de Michelle y escuchaba el sonido de las tijeras cortando mi cabello. Pero también veía los ojos grises de aquel hombre extraño y la manera tan gentil en que había sostenido a ese cachorro indefenso. Desperté al amanecer con un dolor de cabeza terrible y una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Me levanté lentamente y finalmente me enfrenté al espejo. La mujer que me miraba era irreconocible. La piel de mi cuero cabelludo estaba manchada de moretones donde Michelle había tirado con demasiada fuerza. Los cortes desiguales del cabello creaban una imagen grotesca que me hizo apartar la mirada inmediatamente. Bajé a la recepción para preguntar si conocían algún lugar donde pudiera conseguir trabajo. La misma mujer del turno de noche seguía allí, pero ahora tenía compañía, un hombre mayor que masticaba palillos y leía el periódico. «Depende de qué sepa hacer», dijo sin mucho interés. «Hay una cafetería a 2 cuadras que necesita mesera, pero no pagan gran cosa. $5 por hora más propinas». No era mucho, pero era un comienzo. Me las arreglé para ducharme y ponerme la misma ropa del día anterior, que por suerte se había secado durante la noche. Antes de salir, pasé por una farmacia y compré un pañuelo para cubrirme la cabeza. No podía hacer nada respecto a la humillación, pero al menos podía ocultar las evidencias físicas. La cafetería El Amanecer era exactamente lo que esperaba. Pequeña, modesta, con mesas de formica y sillas que habían conocido mejores décadas. El dueño, un hombre llamado Roberto que tenía acento cubano, me contrató en el acto sin hacer muchas preguntas. Probablemente vio en mí a una mujer desesperada, dispuesta a trabajar por cualquier cosa. Y no estaba equivocado. Durante los siguientes días, caí en una rutina que me ayudaba a no pensar demasiado. Me levantaba al amanecer, trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, regresaba a la pensión, comía algo barato del supermercado y trataba de dormir. No era una vida, pero era supervivencia. Fue el 4.º día cuando las cosas comenzaron a cambiar de maneras que no pude entender. Estaba sirviendo café a una mesa de ancianos que venían todas las mañanas a discutir política cuando Roberto se acercó con una expresión extraña en el rostro. «Clarisa», me dijo en voz baja, «hay un señor que pregunta por ti». Mi corazón se aceleró. ¿Fernando? ¿Había venido a buscarme? Una parte ridícula de mí esperaba que hubiera recapacitado, que hubiera echado a Michelle y viniera a pedirme perdón. Pero cuando me volví hacia la entrada, no era Fernando quien estaba parado allí. Era él, el hombre de la lluvia. Rubén. Se había quitado las ropas empapadas de aquella noche.
y ahora llevaba un traje elegante de color gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado y tenía la postura de alguien acostumbrado a que le prestaran atención cuando entraba a una habitación. Nuestros ojos se encontraron a través del pequeño comedor, y él sonrió. No era una sonrisa condescendiente ni de lástima. Era la sonrisa de alguien que se encontraba con una vieja amiga. Se dirigió hacia mi mesa con pasos seguros, y pude notar que varios clientes lo miraban con curiosidad. Había algo en su presencia que comandaba respeto. «Señora Clarissa», dijo cuando llegó hasta mí, y su voz tenía la misma calidez que recordaba de aquella noche lluviosa. «Espero que no le moleste que la haya buscado». «¿Cómo me encontró?», pregunté, sorprendida por mi propia franqueza. «Digamos que tengo mis recursos», respondió con una sonrisa enigmática. «Quería asegurarme de que estuviera bien. Y también quería agradecerle personalmente por su gentileza de la otra noche». Miré alrededor de la cafetería, consciente de que éramos el centro de atención. Roberto había encontrado súbitamente muchas cosas que hacer cerca de nuestra mesa, claramente tratando de escuchar la conversación. «¿Cómo está el cachorro?», pregunté, cambiando de tema porque no sabía cómo lidiar con su agradecimiento. «Mejor, mucho mejor gracias a usted», dijo, y luego bajó la voz. «¿Podríamos hablar en privado? Solo unos minutos». Miré mi reloj. Era casi hora de mi descanso. Le hice una seña a Roberto, quien asintió inmediatamente, aunque pude ver la curiosidad ardiendo en sus ojos. Salimos de la cafetería y caminamos hasta una pequeña plaza que había al final de la calle. Había algunas bancas bajo árboles viejos que proporcionaban sombra del sol de la tarde. «Siéntese, por favor», me dijo, señalando una de las bancas. Nos sentamos en silencio por unos momentos. El aire olía a jazmines y a gases de escape de los autos que pasaban por la calle principal. Podía escuchar el sonido distante de niños jugando en algún lugar cercano. «Esa noche», comenzó finalmente, «cuando me dio su paraguas, ¿se da cuenta de lo extraordinario que fue ese gesto?». Fruncí el ceño. «No entiendo». Una mujer que obviamente estaba pasando por el momento más difícil de su vida, empapada, claramente en crisis, se detuvo para ayudar a un extraño y a un animal herido. Se volvió para mirarme directamente. ¿Sabe lo raro que es encontrar esa clase de bondad genuina en el mundo? Me sentí incómoda con sus elogios. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», dijo con convicción. «Créame, no cualquiera». Había algo en su manera de decir esas palabras que me hizo pensar que hablaba desde la experiencia, como si hubiera sido testigo de muchas situaciones donde las personas no habían mostrado bondad. «¿A qué se dedica Rubén?», pregunté, dándome cuenta de que no sabía nada sobre este hombre, aparte de que tenía ojos gentiles y manejaba una limusina. Sonrió, pero fue una sonrisa diferente esta vez, más cuidadosa. «Trabajo en construcción». Era una respuesta vaga, pero no presioné. Había algo en su manera de evitar los detalles que me decía que tenía sus razones. «¿Y usted?», preguntó. «¿Siempre trabajó en cafeterías?». Solté una risa amarga. «No, hasta hace una semana era ama de casa, esposa, jardinera aficionada». Hice una pausa. «Supongo que ahora soy mesera». «¿Puedo preguntarle qué pasó?». Le conté todo. No sé por qué, pero había algo en su presencia que me hacía sentir segura para hablar. Le conté sobre Fernando, sobre Michelle, sobre las tijeras y la humillación. Le conté sobre los 35 años de matrimonio que se habían evaporado en una tarde. Él escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer los consejos vacíos que la gente suele dar en estas situaciones. Cuando terminé, simplemente asintió. «Lamento que haya pasado por eso», dijo finalmente. «Nadie merece ser tratado con tanta crueldad». Sus palabras fueron como un bálsamo. No había escuchado compasión genuina en días. Se puso de pie y metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó una tarjeta de presentación y me la entregó. «Si alguna vez necesita algo», dijo, «cualquier cosa, no dude en llamarme». Miré la tarjeta. Era elegante, de papel grueso con letras doradas en relieve. Decía: «Rubén Castillo,
Consultor. Había un número de teléfono, pero ninguna dirección. Gracias, dije, aunque no estaba segura de para qué podría necesitar los servicios de un consultor. Es en serio, insistió. La persona que fue capaz de mostrar tanta bondad en su momento más oscuro merece toda la ayuda que pueda obtener. Se alejó con la misma elegancia silenciosa con la que había llegado. Lo vi subir a un auto negro elegante, no la limusina de aquella noche, pero claramente caro, y alejarse. Regresé a la cafetería con más preguntas que respuestas. Roberto me bombardeó con curiosidad apenas puse un pie adentro. ¿Quién era ese señor tan elegante? ¿Lo conoces de antes? Se veía importante. Le dije que era solo alguien que había conocido recientemente, pero Roberto no parecía convencido. Siguió lanzándome miradas curiosas durante el resto de mi turno. Esa noche, de vuelta en mi habitación de la pensión, saqué la tarjeta de presentación y la estudié bajo la luz tenue de la lámpara. Había algo familiar en el nombre Rubén Castillo, como si lo hubiera escuchado antes, pero no podía recordar dónde. Al día siguiente, un sobre manila apareció bajo mi puerta. Dentro, una tarjeta de visita con un nombre que haría temblar a cualquiera en esta ciudad. Rubén Castillo, CEO, Empire Construction. Empire Construction. El nombre resonó en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Había escuchado ese nombre antes, lo sabía, pero no podía recordar exactamente dónde. Guardé la tarjeta en mi bolso junto con la primera que él me había dado, y traté de concentrarme en mi trabajo. Pero durante los siguientes días, ese nombre me perseguía. Lo escuchaba en fragmentos de conversaciones en la cafetería. Lo veía en carteles publicitarios mientras caminaba por la ciudad. Lo leía en pequeñas menciones en el periódico que los clientes dejaban olvidado en las mesas. Empire Construction no era una empresa cualquiera. Era la empresa de construcción más grande del estado, responsable de la mayoría de los edificios nuevos en el centro de la ciudad, de los complejos residenciales de lujo en los suburbios, de los centros comerciales que habían transformado el paisaje urbano en los últimos 10 años. Y Rubén Castillo era su CEO. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago mientras servía café a una mesa de hombres de negocios que discutían un proyecto inmobiliario. Uno de ellos mencionó casualmente que Castillo había rechazado la propuesta otra vez, y todo encajó de repente. El hombre que había encontrado en la lluvia, protegiendo a un cachorro herido, no era simplemente alguien que trabajaba en construcción. Era uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. Un hombre cuyas decisiones afectaban miles de empleos, cuya fortuna se estimaba en $50 millones, según la revista Forbes del año pasado. Y yo le había dado mi paraguas. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Allí estaba yo, una mujer de 61 años que había perdido todo en una sola tarde, siendo protectora de uno de los magnates inmobiliarios más importantes del estado. Era como algo salido de una novela romántica barata. Pero entonces recordé sus ojos, la gentileza genuina que había visto en ellos cuando sostenía al cachorro, la manera en que me había escuchado sin juzgar cuando le conté mi historia. El dinero no había borrado su humanidad, y eso era algo que no podía fingirse. Esa tarde, después de terminar mi turno, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: investigar. Fui a la biblioteca pública y busqué todo lo que pude encontrar sobre Rubén Castillo y Empire Construction. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Rubén había construido su imperio desde la nada. Hijo de inmigrantes mexicanos, había comenzado trabajando como peón de albañilería a los 16 años. Para los 25 ya tenía su propia cuadrilla. A los 35 había fundado Empire Construction, con un préstamo de $10,000 que había tardado 5 años en conseguir. Pero lo que más me impresionó no fueron sus logros empresariales, sino su reputación. Los artículos hablaban de un hombre que trataba a sus empleados con respeto, que pagaba salarios justos, que había establecido programas de becas para hijos de trabajadores de la construcción. Un hombre que, a pesar de su riqueza, seguía viviendo de manera relativamente modesta y donaba generosamente a organizaciones benéficas. También descubrí algo más. Había enviudado hacía 3 años. Su esposa, María Elena,
Había muerto de cáncer después de una batalla de 2 años. Los pocos artículos que mencionaban su vida personal describían su matrimonio como una historia de amor verdadero que había durado 40 años. Eso explicaba la tristeza que a veces veía en sus ojos, esa sombra de pérdida que reconocía porque la veía en mi propio espejo cada mañana. Salí de la biblioteca con la cabeza llena de información y el corazón lleno de confusión. ¿Por qué un hombre como él se había tomado la molestia de buscarme? ¿Por qué había venido a una cafetería modesta para hablar con una mesera que acababa de conocer? La respuesta llegó 2 días después. Era un viernes por la tarde cuando Roberto se acercó a mí con una expresión que no había visto antes. Parecía nervioso, casi intimidado. «Clarissa», me dijo en voz baja, «hay alguien aquí que quiere verte, en la oficina de atrás». «¿Quién es?», pregunté, aunque ya tenía una sospecha. Es mejor que vayas a verlo tú misma». La oficina de Roberto era poco más que un armario con un escritorio destartalado y archivadores llenos de facturas y recibos. Pero cuando abrí la puerta, allí estaba Rubén, de pie junto a la única ventana, mirando hacia la calle. Se había quitado el saco y aflojado la corbata. Sus mangas estaban arremangadas, y por primera vez pude ver las cicatrices en sus manos y antebrazos. Marcas que hablaban de años de trabajo físico duro antes de convertirse en el hombre que era ahora. «Señora Clarissa», dijo volviéndose hacia mí, «gracias por recibirme». «¿Qué está haciendo aquí?», pregunté directamente. Ya no tenía paciencia para cortesías. Sonrió ante mi franqueza. «Me gusta su honestidad. Es raro encontrarla en mi mundo». Se acercó al escritorio y se apoyó en él, adoptando una postura menos formal. «He estado pensando en nuestra conversación del otro día, en su situación». «Mi situación es mi problema», dije, quizás con más dureza de la que pretendía. «Por supuesto que sí», asintió. «No estoy aquí para rescatarla ni para tratarla como un caso de caridad. Estoy aquí porque creo que podemos ayudarnos mutuamente». «¿Ayudarnos mutuamente?», repetí confundida. «¿Qué podría yo posiblemente ofrecerle a usted?» «Honestidad», dijo sin vacilar. «Integridad. Una perspectiva real en un mundo lleno de aduladores y oportunistas». Hizo una pausa. ¿Sabe cuándo fue la última vez que alguien me dijo la verdad sin esperar algo a cambio? No respondí, pero pude imaginar la respuesta. «Tengo una propuesta para usted», continuó. «Empire Construction necesita una coordinadora administrativa para nuestro departamento de proyectos comunitarios. Es una posición nueva que estoy creando. El salario inicial sería de $45,000 anuales, con beneficios completos». Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. $45,000 al año era más de lo que Fernando había ganado en su mejor época. Era más dinero del que había visto en mi vida. «¿Por qué?», fue lo único que pude decir. «Porque esa noche bajo la lluvia vi algo en usted que no había visto en años. Compasión real, gentileza sin agenda oculta, fortaleza disfrazada de vulnerabilidad». Se enderezó. «Y porque creo que alguien que puede mostrar esa clase de bondad en su momento más oscuro podría traer algo valioso a mi empresa». «No tengo experiencia en construcción», protesté. «No tengo educación universitaria. No tengo...» «Tiene algo mejor», me interrumpió. «Tiene carácter». El silencio se extendió entre nosotros. Podía escuchar el ruido de la cafetería al otro lado de la puerta, el tintineo de platos, las conversaciones de los clientes, el sonido de la vida continuando como si mi mundo no estuviera a punto de cambiar otra vez. «¿Por qué debería confiar en usted?», pregunté finalmente. «Porque no tiene nada que perder», respondió con una sonrisa triste. «Y porque yo tampoco». Había algo en su manera de decir esas palabras que me hizo entender que él también había perdido cosas importantes, que el éxito y el dinero no lo habían protegido del dolor. «Necesito tiempo para pensarlo», dije. «Por supuesto». «Pero Clarissa». Se detuvo en la puerta. «No permita que el orgullo la haga rechazar una oportunidad real. A veces la vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos». Después de que se fue,
Me senté en la silla desvencijada de Roberto y traté de procesar lo que había pasado. Una parte de mí quería correr tras él y aceptar inmediatamente. La idea de tener un trabajo real, un salario decente, una oportunidad de reconstruir mi vida, era tentadora. Pero otra parte de mí, la parte que había sido traicionada y humillada, susurraba que era demasiado bueno para ser cierto. Que hombres como Rubén Castillo no rescataban mujeres como yo sin esperar algo a cambio. Esa noche, acostada en mi cama incómoda en la pensión, pensé en Fernando. Me pregunté cómo estaría, si acaso pensaba en mí, si sentía algún remordimiento por lo que había hecho. Como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, mi teléfono sonó. Era él. Clarisa. Su voz sonaba extraña, tensa. Necesito hablar contigo. ¿Ahora quieres hablar? No pude evitar el sarcasmo en mi voz. Es importante. ¿Podemos encontrarnos mañana? ¿Por qué? Hubo una larga pausa. Porque cometí un error terrible. Porque Michelle. Porque las cosas no son como pensé que serían. Casi me reí. Claro que las cosas no eran como había pensado. La realidad nunca lo es cuando basas tus decisiones en hormonas y fantasías de mediana edad. ¿Dónde? Pregunté, aunque no estaba segura de por qué aceptaba verlo. En el parque donde solíamos caminar los domingos. ¿A las 3? Acepté, aunque inmediatamente me arrepentí. Pero una parte de mí necesitaba ese cierre, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Al día siguiente, llegué al parque 5 minutos tarde. Fernando ya estaba allí, sentado en nuestro banco favorito, bajo el roble que habíamos visto crecer durante años de caminatas dominicales. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Era una versión pálida y marchita del hombre que había compartido mi vida durante 35 años. Clarisa se puso de pie cuando me vio acercar. Gracias por venir. Me senté en el extremo opuesto del banco, manteniendo distancia entre nosotros. Tienes 5 minutos, le dije. Michelle se fue, soltó de una vez, como si hubiera estado practicando esas palabras. Hace 3 días, se llevó muchas cosas. ¿Qué clase de cosas? El televisor nuevo, las joyas que le compré, el dinero de la cuenta de ahorros. Su voz se quebró ligeramente. Todo lo que pudo cargar en su auto. No sentí satisfacción escuchando esto, solo una tristeza cansada. Dijo que estaba aburrida, que yo era demasiado viejo, demasiado pobre, demasiado. Se detuvo. ¿Demasiado qué, Fernando? Demasiado como mi esposa, terminó en un susurro. Ahí estaba, la verdad que había estado evitando. Michelle no lo había querido por quien era, lo había querido por lo que no era, por no ser yo. ¿Y qué quieres que haga al respecto?, pregunté. Quiero que vuelvas a casa, dijo, volviéndose para mirarme directamente por primera vez. Quiero que arreglemos esto. Quiero que volvamos a ser como éramos. Cuando Fernando salió de esa oficina, su rostro había perdido todo color. En sus manos, un sobre amarillo que temblaba como una hoja en el viento. Miré a Fernando sentado en nuestro viejo banco, esperando mi respuesta, y me di cuenta de que ya no sentía nada por él. No rabia, no amor, no siquiera desprecio. Era como mirar a un extraño que casualmente se parecía a alguien que había conocido hace mucho tiempo. No, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿No?, repitió, como si no hubiera escuchado bien. No voy a volver, Fernando. No vamos a arreglar nada. No vamos a volver a ser como éramos. Me puse de pie, porque como éramos no funcionaba. Si hubiera funcionado, no estarías aquí suplicando. Pero yo te amo, dijo, y había desesperación real en su voz. No, negué con la cabeza. Tú amabas la idea de mí. Amabas tener a alguien que cocinara, que limpiara, que cuidara de ti sin hacer preguntas. Pero cuando llegó alguien más joven y más bonita, me descartaste como si fuera un mueble viejo. Se quedó callado, porque sabía que tenía razón. Michelle te hizo un favor, continué. Te mostró quién eres realmente. Y me hizo un favor a mí también, porque me mostró quién no quiero ser nunca más.
Lo dejé sentado en el banco y caminé hacia la salida del parque. Por primera vez en semanas me sentía completamente libre. Al día siguiente, llamé al número en la tarjeta de Rubén. Empire Construction, habla Ana. ¿En qué puedo ayudarle? Habla Clarisa Mendoza. El señor Castillo me hizo una oferta de trabajo. Me gustaría aceptarla. Hubo una pausa breve. Un momento, por favor. La música de espera sonó durante exactamente 30 segundos antes de que la voz familiar de Rubén llegara a través de la línea. Clarisa, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Me da mucho gusto saber de usted. Acepto su oferta, dije directamente. Pero tengo condiciones. Las escucho. Quiero ganarme mi puesto. No quiero que nadie en esa empresa piense que estoy allí por caridad o porque usted se compadece de mí. Voy a trabajar más duro que cualquier otra persona en esa oficina. No me sorprende escuchar eso de usted, respondió. ¿Algo más? Quiero que mantenga cierta distancia profesional, al menos por ahora. No quiero que la gente piense que hay algo inapropiado. Entendido completamente. ¿Puede empezar el lunes? Sí. Excelente. Ana le enviará toda la información por correo electrónico. Bienvenida a Empire Construction, señora Mendoza. El lunes por la mañana me desperté antes del amanecer en mi habitación de la pensión por última vez. Había encontrado un pequeño departamento de un dormitorio a 10 minutos de las oficinas de Empire Construction. No era lujoso, pero era mío. El alquiler era de $800 mensuales, exactamente la mitad de lo que podía permitirme con mi nuevo salario. Me había comprado 3 conjuntos profesionales en una tienda de descuentos, y aunque no eran de diseñador, estaban limpios y me daban la apariencia de alguien que pertenecía a un edificio de oficinas corporativo. Mi cabello había comenzado a crecer, apenas lo suficiente para cubrir las partes más dañadas del cuero cabelludo. Todavía necesitaba usar pañuelos, pero ahora podía elegir colores que combinaran con mi ropa en lugar de simplemente esconder mi vergüenza. Las oficinas de Empire Construction ocupaban los pisos superiores de un edificio de cristal en el centro de la ciudad. El lobby era elegante pero no ostentoso, con plantas grandes, muebles cómodos y una fuente de agua que creaba un sonido relajante. Ana, la recepcionista, resultó ser una mujer de mi edad, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa genuina que inmediatamente me tranquilizó. «Usted debe ser Clarisa», dijo poniéndose de pie para estrechar mi mano. «Soy Ana Delgado». El señor Castillo me pidió que la orientara durante sus primeros días. Me mostró las instalaciones con orgullo obvio. Las oficinas eran espaciosas y luminosas, con grandes ventanales que daban vista a la ciudad. Los empleados que encontramos en el camino parecían relajados y contentos, no como las personas estresadas y agobiadas que había imaginado que trabajarían para una empresa tan grande. «El señor Castillo es un buen jefe», me explicó Ana mientras caminábamos. «Exigente, sí, pero justo. Nunca le pide a nadie que haga algo que él no estaría dispuesto a hacer». Mi oficina era pequeña, pero tenía una ventana que daba al parque central de la ciudad. En el escritorio había una pila de archivos, un manual de procedimientos y una nota escrita a mano. Clarisa. Confío en que encontrará su nuevo espacio cómodo. Si necesita cualquier cosa, no dude en preguntar. Estoy ansioso por ver lo que aporta a nuestro equipo. R.C. Los primeros días fueron intensos pero emocionantes. Mi trabajo consistía principalmente en coordinar los proyectos comunitarios de la empresa, un programa que construía casas asequibles para familias de bajos ingresos, otro que renovaba escuelas en barrios desfavorecidos, y un tercero que proporcionaba becas de construcción para jóvenes. Era exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado hacer, pero nunca había tenido la oportunidad. Durante mis años como ama de casa, había trabajado como voluntaria en varias organizaciones benéficas, pero siempre había sido trabajo de tiempo parcial, casi como un pasatiempo. Ahora podía ver el impacto real de estos proyectos. Las familias que se mudaban a casas nuevas con pagos que podían permitirse. Los niños que tenían aulas renovadas con tecnología moderna. Los jóvenes que aprendían oficios que les proporcionarían carreras estables.
Rubén mantuvo su palabra sobre la distancia profesional. Durante mi primera semana, solo lo vi una vez en el pasillo, y simplemente asintió educadamente como lo haría con cualquier otro empleado. Pero Ana me contó más tarde que había preguntado por mí, queriendo saber cómo me estaba adaptando. «Nunca hace eso», me dijo Ana durante nuestro descanso del café. «Generalmente contrata a la gente y confía en que los supervisores se encarguen del resto. Debe estar muy interesado en su trabajo». No dije nada, pero me pregunté si realmente era mi trabajo lo que le interesaba. Al final de mi segunda semana, recibí mi primer cheque de pago, $1,730 después de impuestos. Era más dinero del que había tenido en mis manos de una sola vez en toda mi vida. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento con el cheque en mis manos, y por primera vez desde la noche de la humillación, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza o dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Había pasado de no tener nada a tener no solo un trabajo, sino un propósito. Por primera vez en décadas me sentía útil por algo más que mantener una casa limpia y tener la cena lista a tiempo. Fue entonces cuando decidí mirarme realmente en el espejo por primera vez desde aquella noche terrible. La mujer que me miraba de vuelta había cambiado. Mi cabello gris había crecido hasta formar un corte pixie irregular, pero no sin atractivo. Había perdido algo de peso, pero se veía bien en mí. Mis ojos, que habían estado apagados y sin vida durante semanas, tenían un brillo que no había visto en años. No era la misma mujer que había salido de esa casa bajo la lluvia. Era alguien nuevo, alguien más fuerte. El viernes de mi tercera semana, Ana me llamó a su escritorio. «El señor Castillo quiere verla en su oficina», me dijo con una expresión que no pude interpretar. Mi corazón se aceleró. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba a punto de ser despedida? La oficina de Rubén estaba en el piso superior, con ventanas de piso a techo que daban una vista panorámica de la ciudad. Era elegante pero no intimidante, con muebles de madera oscura y estantes llenos de libros sobre construcción, arquitectura y, sorprendentemente, poesía. «Clarisa», me saludó levantándose de su escritorio. «Siéntese, por favor». Me senté en una de las sillas frente a su escritorio, tratando de calmar mis nervios. «Quería hablar con usted sobre su trabajo», comenzó. «¿He hecho algo mal?», pregunté inmediatamente. «Todo lo contrario», sonrió. «He recibido reportes excepcionales sobre su desempeño. Los coordinadores de los proyectos comunitarios me dicen que ha traído una perspectiva nueva y muy valiosa al trabajo». El alivio me inundó. «De hecho», continuó, «estoy tan impresionado que quiero ofrecerle una promoción». «¿Una promoción? ¿Ya?». «Directora de programas comunitarios», dijo, «con un aumento de $15,000 anuales». Me quedé sin habla. $60,000 al año. Era más de lo que Fernando había ganado jamás. «Pero hay algo más que quiero discutir con usted», dijo, y su tono se volvió más personal. Algo no relacionado con el trabajo. Mi pulso se aceleró otra vez. El sábado por la noche hay una gala benéfica para recaudar fondos para el hospital de niños. Empire Construction es uno de los patrocinadores principales y como directora de programas comunitarios, sería apropiado que asistiera. «Entiendo», dije, aunque no sabía a dónde iba con esto. «Me preguntaba si le gustaría acompañarme», dijo directamente. «No como mi empleada, como mi acompañante». El silencio se extendió entre nosotros. Había estado esperando este momento, pero no había esperado que llegara tan pronto. «Rubén», comencé cuidadosamente, «no quiero que la gente piense». «No me importa lo que piense la gente», me interrumpió gentilmente. «Pero si a usted le importa, entiendo completamente». Pensé en Fernando, sentado solo en esa casa que ya no era mía, probablemente preguntándose por qué Michelle lo había abandonado. Pensé en Michelle buscando a su próxima víctima. Pensé en todos los años que había pasado siendo invisible, siendo tomada por sentado, siendo menos importante que cualquier otra cosa en la vida de mi esposo. «Me encantaría acompañarlo», dije.
Su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Excelente, le enviaré los detalles». Mientras salía de su oficina, sentí como si estuviera caminando en el aire. No solo tenía un trabajo que amaba y un salario que me daba independencia, sino que tenía a alguien que me veía como una mujer digna de respeto. Esa noche, mientras planeaba qué me pondría para la gala, tendría que comprar algo nuevo con mi primer cheque de pago, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Clarisa? La voz era femenina, joven, y sonaba alterada. «Sí, ¿quién es?» «Soy Michelle», dijo, y mi sangre se heló. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Michelle encontró la carta de desahucio pegada en nuestra, en su puerta. El grito que salió de su garganta despertó a todo el vecindario. «Necesito hablar contigo. Es urgente», había dicho Michelle, y algo en su voz me decía que esta vez no era para humillarme. Esta vez era ella quien estaba desesperada. Nos encontramos en un pequeño café en el centro, lejos tanto de mi nuevo barrio como del que había sido mi hogar durante décadas. Michelle llegó 15 minutos tarde, y cuando la vi entrar, me sorprendió lo diferente que se veía. Su cabello rubio perfecto estaba opaco y descuidado, como si no hubiera visitado un salón en semanas. Su maquillaje, siempre impecable antes, estaba aplicado de manera apresurada, y pude ver las ojeras que trataba de ocultar. Llevaba jeans y una blusa arrugada en lugar de los vestidos elegantes con los que solía pavonearse en mi casa. Se sentó frente a mí sin ceremonia, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba la taza de café que había ordenado. «Gracias por venir», dijo, evitando mi mirada. «Tienes 5 minutos», le dije, usando el mismo tono que había usado con Fernando en el parque. «Fernando está arruinado», soltó de una vez. «Perdió su trabajo hace 2 semanas. La empresa lo despidió por problemas de rendimiento». No me sorprendió. Fernando siempre había sido mediocre en el trabajo, manteniéndose a flote por antigüedad más que por competencia. Probablemente su crisis de mediana edad había afectado su ya precario desempeño. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté. Michelle finalmente me miró, y vi algo que nunca había visto en sus ojos antes: miedo. No puede pagar la hipoteca, o las cuentas, o cualquier cosa. Tomé un sorbo de mi café, esperando a que llegara al punto. Pensé que tenía dinero ahorrado, pero... Se detuvo, mordiéndose el labio inferior. Pero yo gasté mucho más de lo que él tenía. Ahí estaba, la confesión que había estado esperando. «¿Cuánto gastaste, Michelle?» $80,000, susurró. «En 8 meses. Era una cantidad astronómica. Fernando nunca había ganado más de $60,000 al año, y eso en sus mejores épocas. $80,000 representaban más de lo que él podía ganar en un año completo antes de impuestos. Tarjetas de crédito, préstamos, la segunda hipoteca que él sacó sobre la casa. Michelle continuó, como si confesar la hiciera sentir mejor. «Yo no sabía que él estaba. Yo pensé que tenía más dinero». «Claro que sabías», dije con calma. «Simplemente no te importó». Se puso roja, pero no negó la acusación. «El banco va a ejecutar la hipoteca», continuó. «Fernando dice que la casa será subastada la próxima semana. La casa, mi casa. El lugar donde había vivido durante 35 años, donde había plantado rosas, donde había cocinado miles de cenas, donde había construido una vida que creía sólida». «¿Y qué quieres que haga al respecto?», pregunté. «Tú tienes dinero ahora», dijo Michelle, y pude ver la desesperación creciendo en sus ojos. «Fernando me contó sobre tu nuevo trabajo. Esa empresa de construcción. Ellos tienen mucho dinero». «Empire Construction», confirmé. «Sí, esa. Podrías ayudar. Podrías hablar con tu jefe, conseguir un préstamo o... prestarle dinero al hombre que me traicionó para ayudar a la mujer que me humilló». La interrumpí. «¿Realmente crees que haría eso?» «Por favor», su voz se quebró ligeramente. «No tengo a dónde ir. Mi apartamento era de alquiler y ya no puedo pagarlo. Fernando dice que si perdemos la casa, él va a...». Se detuvo abruptamente. «¿Va a qué, Michelle? Va a culparme por todo».
Terminó en un susurro, y ahí estaba la verdad real. No estaba preocupada por Fernando o por la casa. Estaba preocupada por sí misma, por las consecuencias de sus propias acciones. «Ya te culpa por todo», le dije. «Y tiene razón». Me puse de pie para irme, pero Michelle me agarró del brazo. «Espera, hay algo más que necesitas saber». Su toque me repugnó, pero me senté otra vez. «Fernando va a declararse en bancarrota», dijo. «Pero antes de hacerlo, va a intentar recuperarte. Va a decir que todo fue mi culpa, que yo lo manipulé, que él nunca dejó de amarte. Y va a mentir», dijo Michelle con vehemencia. «Todo esto fue idea suya desde el principio. Él fue quien me buscó, quien me persiguió, quien me prometió que te echaría y que viviríamos juntos en la casa. Él fue quien sugirió que cortara tu cabello». Esta última revelación me golpeó como una bofetada. Durante todos estos meses había culpado a Michelle por esa humillación particular, pero había sido idea de Fernando. «¿Por qué me dices esto?», pregunté. «Porque cuando lo pierdas todo, vas a saber la verdad. Vas a saber qué tipo de hombre es realmente». Michelle se fue sin decir más, dejándome sentada en el café con una taza de café frío y una nueva comprensión de la traición que había sufrido. Esa noche, en mi departamento, reflexioné sobre lo que había escuchado. Fernando perdería la casa. Probablemente perdería todo. Y en su desesperación intentaría manipularme otra vez, usando el amor y la culpa como armas. Pero ya no era la misma mujer que había sido. Ya no era vulnerable a sus manipulaciones. El sábado por la noche llegué a la gala benéfica sintiendo como una versión completamente nueva de mí misma. Había comprado un vestido negro elegante, no ostentoso, pero sofisticado, con mi primer cheque de pago aumentado. Mi cabello había crecido lo suficiente para ser peinado por un estilista profesional en un corte moderno que favorecía mi rostro. Por primera vez en meses, me sentía hermosa. Rubén me estaba esperando en el lobby del hotel donde se realizaba el evento. Llevaba un smoking que le quedaba perfectamente, y cuando me vio, su sonrisa fue tan brillante que iluminó todo el espacio. «Clarisa», dijo tomando mi mano y besándola gentilmente, «se ve absolutamente radiante». «Gracias», respondí, sintiendo un rubor que no había experimentado en décadas. La gala era un evento elegante con más de 200 personas, todas vestidas de gala y obviamente acostumbradas a este tipo de eventos sociales. Habría estado intimidada si hubiera sido la misma mujer de hace 3 meses, pero ya no era ella. Rubén me presentó a empresarios, políticos y líderes comunitarios como Clarisa Mendoza, nuestra nueva directora de programas comunitarios. No como su acompañante o su caridad, sino como una profesional respetada. El orgullo en su voz era inconfundible. Durante la cena, me senté a su lado en la mesa principal, participando en conversaciones sobre desarrollo urbano, responsabilidad corporativa e iniciativas comunitarias. Por primera vez en mi vida adulta, mi opinión era solicitada y valorada por algo más que mis habilidades domésticas. «Clarisa ha transformado completamente nuestros programas comunitarios», le contó Rubén al alcalde. «Su perspectiva ha sido invaluable para asegurar que realmente estemos atendiendo las necesidades de las familias». Fue durante el discurso principal de la noche que vi a Fernando. Estaba parado en la entrada del salón de baile, claramente fuera de lugar, en un traje mal ajustado que probablemente había comprado en una tienda de descuentos. Su cabello estaba despeinado y tenía la expresión desesperada de un hombre que había perdido todo control sobre su vida. Nuestros ojos se encontraron a través del salón lleno de gente y pude ver el shock en su rostro. No me había esperado encontrar aquí, mucho menos viéndome así, elegante, confiada, acompañada de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Rubén siguió mi mirada y vio a Fernando también. «¿Es él?», preguntó en voz baja. «Sí», respondí. «¿Quiere que haga que lo escolten afuera?» «No», dije, sorprendiéndome a mí misma con mi calma. «Déjalo que se quede, déjalo que vea». Fernando se acercó lentamente a nuestra mesa, cada paso más vacilante que el anterior. Cuando finalmente llegó, se quedó parado torpemente junto a mi silla.
Clarisa, dijo, y su voz sonaba ronca. Necesito hablar contigo. Todo el salón parecía haberse silenciado, aunque sabía que la gente seguía conversando. Rubén se tensó a mi lado, listo para intervenir si era necesario. No tenemos nada de qué hablar, Fernando, dije con voz clara y firme. Por favor, insistió, solo 5 minutos, te lo ruego. Me puse de pie, no porque fuera a acceder a su petición, sino porque no iba a permitir que me hablara desde una posición de superioridad física. Fernando, dije, y mi voz llevó a través del ruido del salón. Perdiste el derecho de pedirme cualquier cosa la noche que permitiste que me humillaran en mi propia casa. Su rostro se descompuso. Pero yo te amo, siempre te he amado. Michelle me mintió, me manipuló. Michelle me contó la verdad, lo interrumpí. Me contó que cortar mi cabello fue idea tuya. El color se drenó completamente de su rostro. A nuestro alrededor, las conversaciones comenzaron a aminorar mientras más gente notaba el drama desarrollándose en la mesa principal. Yo no, tartamudeó. Fuiste tú quien la buscó. Fuiste tú quien planeó deshacerte de mí. Fuiste tú quien sugirió la manera más cruel de humillarme. Mi voz permaneció calmada, pero cada palabra era un cuchillo. Así que no vengas ahora pretendiendo ser la víctima. Fernando miró alrededor del salón, notando finalmente todas las caras que nos observaban. Su humillación era completa y pública. La casa, comenzó débilmente. Ya no es mi problema, dije. Ni tú eres mi problema. Cuando me vieron entrar a esa sala, vestida con elegancia y seguridad, el silencio cortó el aire como una navaja. Fernando susurró mi nombre como si viera un fantasma. Fernando se quedó parado allí por unos segundos más, como si esperara que dijera algo más, que le diera alguna esperanza, pero no tenía nada más que decirle. Ya había gastado demasiadas palabras y demasiados años en él. Finalmente, se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la postura derrotada de un hombre que había apostado todo y lo había perdido. No sentí satisfacción al verlo irse, no sentí venganza cumplida. Solo sentí nada, como si fuera un extraño que había interrumpido brevemente mi noche. ¿Está bien?, preguntó Rubén, tomando mi mano gentilmente. Perfectamente, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. El resto de la noche fue mágica. Rubén y yo bailamos al ritmo de una banda que tocaba música de los años 60 y 70, canciones que me recordaban a una época cuando todavía creía en los finales felices. Sus brazos eran fuertes y seguros, y por primera vez en décadas me sentí completamente protegida. ¿Sabe algo?, me dijo mientras bailábamos lentamente. Esa noche bajo la lluvia, cuando me dio su paraguas, pensé que había encontrado a un ángel. Era solo una mujer muy mojada tratando de ayudar a un cachorro, respondí con una sonrisa. Era mucho más que eso, insistió. Era una mujer que había perdido todo, pero que todavía tenía compasión para dar. Eso es extraordinario, Clarisa. Cuando la noche terminó, Rubén me acompañó hasta mi departamento. Nos sentamos en su auto por un momento, ninguno queriendo que la noche perfecta terminara. «Hay algo que quiero preguntarle», dijo finalmente. «¿Sí? ¿Le gustaría cenar conmigo mañana? No como jefe y empleada, no como acompañantes en un evento, solo como nosotros». Mi corazón se aceleró, pero esta vez por las razones correctas. «Me encantaría». Se inclinó y me besó suavemente, un beso que sabía a nuevos comienzos y a promesas por cumplir. Los siguientes meses pasaron como un sueño. Mi trabajo en Empire Construction floreció de maneras que nunca había imaginado. Los programas comunitarios que coordinaba comenzaron a recibir reconocimiento nacional y me pidieron que hablara en conferencias sobre desarrollo comunitario responsable. Mi relación con Rubén se desarrolló lentamente, con el respeto mutuo que habían construido nuestros primeros encuentros. Él nunca trató de apurarme o presionarme. Simplemente estuvo allí, constante y gentil, demostrándome cada día que los hombres buenos aún existían. Un sábado por la mañana, exactamente 6 meses después de la noche de la humillación,
Rubén me llevó a desayunar a un pequeño café cerca del parque donde solía caminar los domingos con Fernando. Pero ahora esas caminatas eran parte de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. «Tengo algo para usted», dijo Rubén después de ordenar, sacando un sobre de papel manila de su portafolios. «¿Qué es?», pregunté intrigada. «Ábralo». Dentro había documentos legales. Tardé un momento en entender lo que estaba viendo, pero cuando lo hice, mi respiración se detuvo. «¿La casa?», susurré. «Empire Construction la compró en la subasta la semana pasada», explicó Rubén. «Por $180,000. Era mucho menos de lo que la casa valía realmente, pero las subastas de ejecución hipotecaria siempre resultaban en precios bajos». «¿Por qué?», pregunté. «Porque esa casa tiene su corazón en cada rincón. Porque usted plantó esas rosas con sus propias manos. Porque ningún capítulo malo debería arruinar una historia completa». Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. «Rubén, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado». «No me está pidiendo que se la dé», sonrió. «Le estoy pidiendo que me permita venderla, a usted». Señaló una cláusula en los documentos. $200. «¿$200?», repetí confundida. «El precio simbólico para transferir la propiedad. Legalmente, usted comprará la casa de Empire Construction por $200. Se inclinó hacia adelante. «Pero hay una condición». «¿Cuál?». «Quiero que vivamos allí juntos. Quiero plantar nuevas flores en el jardín junto a sus rosas. Quiero crear nuevos recuerdos que borren los malos. Quiero que sea nuestro hogar». Mi corazón se detuvo. «¿Me está pidiendo que me case con usted?». «Le estoy pidiendo que construyamos una vida juntos», dijo simplemente. «El matrimonio puede venir después, si usted lo desea. Pero ahora mismo, solo quiero la oportunidad de hacerla feliz todos los días por el resto de mi vida». Miré los documentos en mis manos, luego a este hombre extraordinario que había aparecido en mi momento más oscuro como un regalo inesperado del universo. «Sí», dije, «sí a todo». Nos mudamos a la casa un mes después. Rubén había contratado una empresa de limpieza profesional para eliminar cualquier rastro de Fernando y Michelle, pero mantuvo todas mis cosas personales que había dejado atrás. Mis libros, mis fotografías familiares, las plantas que había cuidado durante años. El jardín había sido descuidado durante los meses de abandono, pero mis rosas sobrevivieron. Las podé cuidadosamente, las alimenté y para la primavera estaban floreciendo más bellamente que nunca. Rubén cumplió su promesa de plantar nuevas flores. Juntos creamos un jardín que era una mezcla perfecta de mi pasado y nuestro futuro. Lirios para la renovación, girasoles para la esperanza y una pequeña sección de hierbas aromáticas porque a él le gustaba cocinar. Mi cabello creció completamente, pero decidí mantenerlo corto. Me gustaba el corte moderno, me gustaba la mujer que veía en el espejo. Era una versión mejor de quien había sido antes, templada por la adversidad, pero no quebrada por ella. Una tarde de domingo, mientras estaba trabajando en el jardín, escuché voces familiares en la calle. Fernando y Michelle caminaban por la acera, discutiendo en voz alta sobre dinero y culpas. Él se veía más viejo, más derrotado. Ella se veía cansada y amargada. Se detuvieron frente a la casa, mi casa, y Fernando se quedó mirando las rosas florecientes y las nuevas mejoras que Rubén había hecho. Una cerca nueva, pintura fresca, un camino de piedra que llevaba hasta la puerta principal. Me vieron en el jardín, pero ninguno se acercó. Fernando levantó la mano tímidamente, como si fuera a saludarme, pero dejó caer el brazo sin hacerlo. Michelle tiró de su brazo y siguieron caminando. Los observé alejarse sin sentir nada más que una vaga lástima. Habían tenido todo: amor, hogar, estabilidad, y lo habían destruido por pasión ciega y avaricia. Ahora no tenían nada excepto el uno al otro, y por lo que pude observar, eso ya no era suficiente. Rubén salió de la casa con 2 vasos de limonada helada y se sentó a mi lado en el banco nuevo que había instalado bajo el roble. ¿Esos eran ellos?, preguntó. Sí. «¿Cómo se siente verlos?», pensé en la pregunta.
como ver a personas que conocí hace mucho tiempo en otra vida. ¿Sin rencor? Sin rencor, confirmé. Ellos fueron los instrumentos de mi liberación, aunque no lo supieran. Rubén sonrió y tomó mi mano. Su corazón es extraordinario, ¿lo sabía? Mi corazón aprendió a ser libre, respondí. Esa noche, mientras Rubén dormía a mi lado, salí silenciosamente al jardín. Era una noche clara con luna llena que iluminaba las rosas plateadas como joyas. El cachorro que Rubén había rescatado esa noche lluviosa, ahora un perro adulto y saludable llamado Esperanza, me siguió afuera y se acostó a mis pies. Pensé en el camino que había recorrido desde aquella noche terrible. La humillación, la soledad, el miedo, la incertidumbre, pero también la fortaleza que no sabía que tenía, la capacidad de comenzar de nuevo, la habilidad de amar y ser amada de una manera completamente nueva. Fernando me había hecho un favor, aunque nunca lo sabría. Me había liberado de una vida pequeña, de un amor mediocre, de una versión de mí misma que se conformaba con migajas de afecto y respeto. Michelle también me había hecho un favor. Su crueldad había sido el catalizador que necesitaba para encontrar mi propia fortaleza, para descubrir que podía sobrevivir cualquier cosa. Pero Rubén me había dado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. No me había rescatado. Yo me había rescatado a mí misma. Pero me había mostrado que era digna de un amor real, de respeto genuino, de una sociedad verdadera. A los 62 años había encontrado el amor de mi vida. No el amor desesperado de la juventud, sino el amor maduro de dos personas que se habían encontrado después de haber aprendido quiénes eran realmente. Mi cabello gris brillaba plateado bajo la luz de la luna, ya no un símbolo de humillación, sino de sabiduría ganada. Mis manos, marcadas por la edad y el trabajo, eran las manos de una mujer que había construido algo hermoso desde las cenizas de su vida anterior. Esperanza se removió a mis pies y la acaricié gentilmente. Mañana sería otro día en mi nueva vida. Un día lleno de trabajo que importaba, amor que nutría y la paz profunda que viene de saber exactamente quién eres y qué mereces. La mujer que había salido de esta casa bajo la lluvia esa noche de septiembre había muerto. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más sabia, más libre. Y por primera vez en mi vida, era completamente, totalmente, perfectamente feliz. El viento nocturno movió suavemente mis rosas, y en su susurro escuché la promesa de todos los amaneceres por venir. Amaneceres que me pertenecían solo a mí, que compartiría por elección y no por obligación, que serían hermosos porque finalmente había aprendido que merecía que lo fueran. Tomé la mano de Rubén cuando volvió a buscarme, y juntos regresamos a la casa que ahora era verdaderamente nuestro hogar. Detrás de nosotros, el jardín dormía en paz, y adelante nos esperaba el resto de nuestras vidas. Había tomado 61 años, pero finalmente había llegado a casa, a mi verdadero hogar, conmigo misma.